Hermanos míos, hijos queridos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que seguramente muchos de ustedes han experimentado en carne propia, algo que duele, que confunde, que nos hace llorar en las noches cuando creemos que nadie nos ve. Quiero hablarles de esas relaciones que nos destrozan por dentro, de esos vínculos que sabemos en lo profundo del corazón que no son la voluntad de Dios para nosotros, pero que nos aferramos a ellos como náufragos a una tabla en medio del océano. ¿Cuántas veces he visto en el confesionario lágrimas amargas de hombres y mujeres buenos, personas de fe, que se han quedado años en relaciones que les robaron la paz, la dignidad y hasta la fe misma? Permítanme decirles algo con toda la claridad que un padre debe tener con sus hijos. No todas las relaciones que parecen amor son amor verdadero. No todo lo que brilla es oro. Y no toda persona que nos hace sentir algo intenso es la persona que Dios ha preparado para caminar a nuestro lado hacia la eternidad. Hay señales, hermanos míos, señales claras que el Señor nos envía cuando una relación no es su voluntad para nosotros. Y hoy, con todo el amor de un padre que desea ver a sus hijos felices y plenos, voy a compartir con ustedes 4 señales inconfundibles que Dios nos da cuando no quiere que estemos con alguien. Sé que algunos de ustedes ahora mismo están pensando en esa persona. Sé que hay un rostro que viene a su mente, un nombre que resuena en su corazón. Y sé también que quizás están sintiendo un nudo en el estómago porque en el fondo ya sabían que algo no estaba bien. No han venido aquí por casualidad. Dios los ha traído a este momento, a estas palabras, porque los ama con un amor infinito y quiere liberarlos de las cadenas que ustedes mismos se han puesto. Quiere que sean verdaderamente felices, no con una felicidad superficial y pasajera, sino con esa paz profunda que solo viene de estar en su voluntad perfecta. Durante más de 30 años de ministerio sacerdotal, he escuchado miles de historias. He visto matrimonios destruidos, familias rotas, vocaciones perdidas, todo porque alguien decidió ignorar las señales que Dios le enviaba. He visto a personas brillantes, llenas de potencial, convertirse en sombras de lo que eran, todo por aferrarse a una relación que los estaba matando poco a poco. Pero también, gracias a Dios, he visto milagros. He visto a personas que tuvieron el valor de obedecer a Dios, que tuvieron la fortaleza de soltar lo que no era para ellos y que después encontraron una felicidad que nunca imaginaron posible. Lo que voy a compartir con ustedes hoy no son solo palabras de un sacerdote, son verdades reveladas por Dios mismo a través de su palabra, confirmadas por la sabiduría de la Iglesia durante 2000 años y validadas por la experiencia de millones de personas que han caminado este sendero antes que ustedes. Si ustedes me dan su atención, su corazón abierto y su disposición a escuchar la voz de Dios a través de estas palabras, les prometo que terminarán este tiempo con una claridad que quizás han estado buscando durante meses o incluso años. Así que respiren profundo, hagan una oración al Espíritu Santo, pidiéndole que ilumine su mente y su corazón, y caminemos juntos por este camino de discernimiento y verdad. La primera señal que Dios nos da cuando una relación no es su voluntad para nosotros es la pérdida de la paz interior. Hermanos, escúchenme bien. Donde está Dios, está la paz. Donde está la voluntad de Dios, hay una serenidad profunda que trasciende las circunstancias externas. San Pablo nos dice en su carta a los Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas o dificultades, sino una certeza interior, una tranquilidad del alma que nos dice que estamos donde debemos estar, con quien debemos estar. Cuando una relación no es de Dios, lo primero que perdemos es precisamente esa paz. Comenzamos a experimentar una ansiedad constante, una inquietud que no nos deja descansar. Nos despertamos en medio de la noche con el corazón acelerado, pensando en esa persona, preocupados por cosas que no podemos controlar. Hay un peso en el pecho, una opresión que nos acompaña durante el día. Nos encontramos constantemente preocupados, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Vivimos en un estado de alerta permanente, como soldados en zona de guerra, esperando el próximo conflicto, la próxima decepción, el próximo dolor. He conocido a tantas personas que me dicen, Padre, cuando estoy con esta persona a veces soy tan feliz, pero luego hay momentos de tanto sufrimiento que no sé si vale la pena. Y yo les pregunto, ¿y esa felicidad de la que hablas es verdadera paz o es solo euforia? ¿Es un descanso del alma o es solo una distracción temporal del dolor? Porque hay una diferencia enorme, hermanos, míos, entre la euforia y la paz. La euforia es intensa pero pasajera.
Sube y baja como una montaña rusa, nos hace sentir vivos pero nos deja exhaustos. La paz, en cambio, es estable, profunda, nos sostiene en los momentos difíciles y nos mantiene centrados en lo que realmente importa. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la vida espiritual, nos enseñaba que el demonio puede imitar muchas cosas, puede darnos consolaciones, puede hacernos sentir emociones intensas, pero hay algo que nunca puede imitar: la verdadera paz de Dios. Esa paz que viene de estar en su voluntad es inconfundible, es como un manantial de agua cristalina que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando tenemos esa paz podemos atravesar tormentas y seguir serenos. Cuando no la tenemos, incluso los días soleados nos parecen grises. Pregúntense honestamente en este momento: ¿tienen paz en esa relación? No me hablen de los momentos buenos, porque incluso las relaciones más tóxicas tienen momentos buenos. Hábleme de su estado interior general. ¿Duermen tranquilos? ¿Se levantan con esperanza o con temor? ¿Su fe se ha fortalecido o se ha debilitado desde que están con esa persona? ¿Se sienten más cerca de Dios o más lejos? Porque créanme, cuando Dios aprueba una relación, incluso en medio de las dificultades normales de cualquier vínculo humano, hay una paz de fondo que nos dice: sí, este es el camino. Esta persona me ayuda a ser mejor, a acercarme más a Dios, a cumplir mi misión en esta tierra. La segunda señal que Dios nos envía cuando una relación no es su voluntad es la constante necesidad de comprometer nuestros valores y principios. Hermanos, Dios nunca, escúchenme bien, nunca nos pide que abandonemos lo que es correcto para poder amar a alguien. El amor verdadero no nos obliga a traicionarnos a nosotros mismos. El amor auténtico no nos pide que seamos menos de lo que Dios nos creó para ser. Si en una relación ustedes se encuentran constantemente cediendo en cosas que saben que están mal, si están haciendo cosas que van contra su conciencia, si están alejándose de su fe, de su familia, de sus valores fundamentales, esa es una señal clarísima de que algo no está bien. ¿Cuántas veces he escuchado historias que rompen el corazón? Una joven que dejó de ir a misa porque su novio se burlaba de su fe. Un hombre que comenzó a mentir a su familia para ocultar aspectos de su relación que sabía que no aprobarían. Una mujer que aceptó convivir sin estar casada, violando sus propias convicciones porque temía perder a esa persona. Un joven que comenzó a involucrarse en comportamientos que sabía que eran pecaminosos, todo por no perder el afecto de quien decía amarlo. Y en todos estos casos, ¿saben qué descubrí? Que esas personas no solo perdieron su paz, no solo comprometieron sus valores, sino que también perdieron su propia identidad. Se convirtieron en alguien que no reconocían cuando se miraban al espejo. El libro del Génesis nos cuenta la historia de Sansón y Dalila, un relato que muchos conocen pero pocos comprenden en su profundidad. Sansón era un hombre consagrado a Dios, un nazareo desde el vientre de su madre, llamado a liberar a su pueblo. Pero se enamoró de Dalila, una mujer que no compartía su fe ni sus valores, y poco a poco, seducido por su belleza y sus encantos, Sansón fue revelando sus secretos, comprometiendo su voto, alejándose de su misión. Al final cortó su cabello, símbolo de su consagración, y perdió su fuerza, su propósito y casi su vida. Esta historia no está en la Biblia para entretenernos, hermanos, está ahí para advertirnos. Cuando comprometemos nuestra relación con Dios por una relación humana, lo perdemos todo. San Pablo nos advierte en su segunda carta a los Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No está hablando solo de matrimonio, está hablando de cualquier relación íntima donde haya una diferencia fundamental en valores, en fe, en la dirección de vida. Porque cuando dos personas van en direcciones diferentes, una de dos: o uno cambia de dirección o la relación se rompe. Y si el que cambia de dirección eres tú, alejándote de Dios para acercarte a esa persona, has tomado la peor decisión de tu vida. Mírenlo de esta manera. Imaginen que están construyendo una casa. Los valores, la fe, los principios son los cimientos de esa casa. Si para estar con alguien tienen que debilitar esos cimientos, ¿qué creen que pasará con la casa? Tarde o temprano se derrumbará. Una relación construida sobre el compromiso de nuestros valores es una casa edificada sobre arena, y cuando vengan las tormentas de la vida, y créanme que vendrán, esa casa no resistirá. Dios nos ama demasiado para permitirnos construir sobre arena. Por eso nos envía señales, nos inquieta el corazón, nos quita la paz, todo para decirnos: hijo mío, hija mía, esto no es para ti, yo tengo algo mejor preparado. La tercera señal, y esta es particularmente dolorosa pero crucial, es cuando las personas que verdaderamente nos aman y nos conocen expresan preocupación constante por esa relación.
Hermanos, Dios no solo nos habla directamente al corazón, también nos habla a través de las personas que Él ha puesto en nuestra vida. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos verdaderos, nuestros mentores espirituales, todas estas personas son instrumentos que Dios utiliza para cuidarnos y guiarnos. Cuando todas o la mayoría de estas personas expresan reservas, dudas o franca oposición a una relación, no podemos simplemente ignorarlas y decir que no entienden o que están celosas. El libro de Proverbios nos dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Y también nos advierte, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántas veces he visto a personas que ignoran el portante consejo amoroso de todos los que los rodean, convencidos de que ellos saben mejor, solo para terminar años después admitiendo, tenían razón, debí haberlos escuchado? Es una de las tragedias más comunes en la vida humana y es completamente evitable si tenemos la humildad de escuchar. Ahora bien, quiero ser muy claro en esto, no estoy hablando de opiniones superficiales o prejuicios infundados. Estoy hablando de cuando las personas que verdaderamente te conocen, que han demostrado su amor por ti a lo largo de los años, que han estado contigo en las buenas y en las malas, expresan preocupaciones serias. Cuando tu madre, que te ha cuidado desde que naciste, te dice con lágrimas en los ojos que está preocupada. Cuando tu mejor amigo, que te conoce desde la infancia, te dice que ya no eres el mismo desde que estás con esa persona. Cuando tu director espiritual, que ha caminado contigo en tu vida de fe, te advierte que estás alejándote de Dios, estas no son voces que debamos ignorar ligeramente. Recuerdo el caso de una joven, llamémosla María, que vino a verme hace algunos años. Estaba comprometida para casarse, pero su familia entera estaba preocupada. Su novio era controlador, celoso, había mostrado comportamientos violentos, pero ella estaba convencida de que lo amaba, de que él cambiaría, de que todos estaban exagerando. Tuvimos varias conversaciones, yo le hablé con toda la claridad que pude, su familia le suplicó que reconsiderara. Pero ella siguió adelante. 3 años después, regresó a mi oficina, marcada física y emocionalmente por años de abuso. Con lágrimas me dijo, padre, ¿por qué no los escuché? Todos ustedes lo vieron antes que yo, ¿por qué fui tan terca? Y créanme, hermanos, no hay nada más doloroso para un pastor que ver a una de sus ovejas herida cuando pudimos haber evitado ese sufrimiento. Por supuesto, también existe el extremo opuesto. Familias que se oponen a una relación por razones equivocadas, por prejuicios, por intereses egoístas. Por eso necesitamos discernimiento. Pero hay una diferencia clara. Cuando la oposición viene del amor genuino y se basa en observaciones concretas sobre cómo esa relación nos está afectando negativamente, debemos prestar atención. Cuando múltiples personas que nos aman desde diferentes ángulos de nuestra vida expresan las mismas preocupaciones, no es coincidencia. Es Dios hablándonos a través de ellas. Y si además de esas voces externas, nuestra propia conciencia nos inquieta, entonces la señal es inequívoca. ¿Y saben qué pasa cuando estamos en una relación que sí es de Dios? Las personas que nos aman se alegran. Ven cómo florecemos, cómo nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Notan cómo esa relación nos acerca más a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra fe. Pueden tener algunas reservas normales al principio, porque toda relación nueva requiere ajustes, pero en general hay un consenso de paz y aprobación. Porque el amor verdadero es evidente, irradia, se nota. Y las personas que nos aman pueden reconocerlo porque ellos mismos se benefician de nuestra felicidad auténtica. La cuarta señal, hermanos míos, y quizás la más espiritual de todas, es cuando nuestra relación con Dios se debilita significativamente desde que estamos con esa persona. Esta es la señal definitiva, la más importante, porque al final del día, la pregunta fundamental que debemos hacernos sobre cualquier relación es, ¿me acerca esta persona más a Dios o me aleja de Él? Todo lo demás es secundario. Pueden tener química, compatibilidad, atracción, intereses comunes, pero si esa relación está debilitando su vida espiritual, entonces no es la voluntad de Dios para ustedes. Punto final. Jesús mismo nos dio el criterio definitivo para evaluar todo en nuestra vida cuando dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino de Dios. Primero. No después, no al mismo tiempo, primero.
Y cuando una relación humana comienza a competir con nuestra relación con Dios, cuando esa persona se convierte en nuestro ídolo, en el centro de nuestra vida, desplazando a Dios de su trono en nuestro corazón, estamos en territorio peligroso, muy peligroso. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? De muchas maneras, hermanos. Quizás antes orabas todos los días, pero ahora ya no tienes tiempo porque estás constantemente en contacto con esa persona. Quizás antes ibas a misa fielmente cada domingo, pero ahora prefieres quedarte con tu pareja. Quizás antes leías la palabra de Dios, participabas en tu comunidad de fe, pero ahora todo eso ha quedado en segundo plano. Y lo más preocupante, quizás ni siquiera te das cuenta de cómo has cambiado. Es un proceso gradual, imperceptible, como la rana en la olla de agua que se calienta poco a poco sin darse cuenta de que se está cocinando. He visto casos devastadores de personas que tenían vocaciones religiosas claras, llamados al sacerdocio o a la vida consagrada, que abandonaron todo por una relación que no era de Dios. No estoy diciendo que toda relación romántica sea incompatible con una vocación religiosa. Muchas veces Dios cambia nuestros planes y nos llama al matrimonio cuando pensábamos que nos llamaba a otra cosa. Pero cuando hay una vocación clara, confirmada por años de discernimiento, por signos evidentes, por la paz profunda en la oración, y de repente llega alguien que nos hace abandonar todo eso, que nos seduce alejándonos de nuestro llamado, esa no es una persona que Dios ha enviado a nuestra vida. Santa Teresa de Jesús tenía un criterio muy claro para discernir si algo venía de Dios o no. Ella decía que lo que viene de Dios siempre produce humildad, paz y un deseo mayor de servir a Dios y al prójimo. Lo que viene del demonio o de nuestra propia voluntad desordenada produce soberbia, inquietud y una tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Apliquen este criterio a su relación. ¿Los hace más humildes o más soberbios? ¿Les da paz o inquietud? ¿Los impulsa a servir más a Dios y a los demás o los encierra en un mundo de dos donde solo importan ustedes? Las respuestas a estas preguntas les dirán mucho sobre la naturaleza de esa relación. Y hermanos, quiero que entiendan algo crucial. No estoy diciendo que toda relación que requiere esfuerzo o que pasa por momentos difíciles no es de Dios. Todas las relaciones, incluso las mejores, requieren trabajo, sacrificio, paciencia. Habrá desafíos, habrá momentos de prueba. Pero hay una diferencia fundamental entre una relación que nos desafía a crecer y una relación que nos destruye. Una relación que es de Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort, puede exigirnos cambios y maduración, puede ser difícil a veces, pero siempre, siempre nos acerca más a Dios, no nos aleja de Él. Nos hace querer ser mejores personas, mejores cristianos, más santos. Esa es la diferencia. Déjenme contarles la historia de un joven que conocí hace años, un chico brillante, lleno de fe, que estaba muy activo en su parroquia. Conoció a una chica que no compartía su fe, pero él estaba convencido de que podía convertirla, de que su amor sería tan fuerte que ella terminaría acercándose a Dios. Es una historia que he visto repetirse cientos de veces. Al principio, él mantuvo su vida de fe, iba a misa, oraba, pero ella se burlaba suavemente de sus prácticas religiosas, le decía que era demasiado intenso, que no necesitaba ir a la iglesia para ser buena persona. Poco a poco, él comenzó a faltar a misa, a dejar la oración, a justificar comportamientos que antes consideraba inapropiados. Pasaron 2 años y ese joven era irreconocible. Su fe se había enfriado casi por completo, había cortado lazos con su comunidad cristiana, se había alejado de su familia porque ellos expresaban preocupación por el camino que estaba tomando. Un solo día vino a verme, no porque quisiera consejo, sino porque su conciencia aún lo molestaba lo suficiente como para sentir que debía al menos hablar conmigo. Le pregunté, ¿eres más feliz ahora que hace 2 años? Se quedó en silencio. Luego me dijo, no sé qué es la felicidad ya, padre, solo sé que ya no soy yo. Esa frase se me quedó grabada. Ya no soy yo. Hermanos, cuando una relación nos roba nuestra identidad, cuando nos aleja de quienes realmente somos en Cristo, cuando nos hace perder de vista nuestro propósito eterno por un placer temporal, esa relación no es de Dios. Dios no nos da relaciones que nos disminuyen, que nos empobrecen espiritualmente, que nos roban nuestra esencia. Dios nos da relaciones que nos expanden, que nos enriquecen, que nos ayudan a ser plenamente quienes Él nos creó para ser. Ahora bien, después de identificar estas 4 señales, sé que algunos de ustedes están sintiendo un peso enorme en el corazón. Sé que han reconocido 1, 2, 3 o incluso las 4 señales en su propia relación. Y sé también que están preguntándose, ¿y ahora qué hago, padre? ¿Cómo puedo dejar ir a esta persona si la amo?
¿Cómo puedo enfrentar el dolor, la soledad, el vacío que sé que vendré si termino esta relación? Estas son preguntas legítimas, dolorosas y merecen respuestas honestas y profundas. Lo primero que quiero decirles es esto: el dolor de dejar ir lo que no es de Dios es temporal, pero el dolor de aferrarse a ello es permanente. Sé que en este momento el futuro sin esa persona parece aterrador, insoportable incluso. Sé que están pensando en todos los momentos buenos que han compartido, en las promesas que se han hecho, en los sueños que han construido juntos. Y sé que una parte de ustedes está diciendo, pero padre, usted no entiende, esta persona es especial, nuestra situación es diferente, y tienen razón en una cosa: no conozco todos los detalles de su situación particular, pero sí conozco esto: Dios los ama con un amor infinito y Él nunca, jamás se equivoca en lo que nos pide. Recuerden la historia de Abraham e Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado durante décadas, el hijo que amaba más que a su propia vida. Abraham subió al monte Moría con el corazón destrozado, preparado para obedecer a Dios, incluso en lo que parecía la petición más cruel y sin sentido. Pero justo cuando levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano. No era Isaac lo que Dios quería, era el corazón de Abraham. Dios quería saber si Abraham lo amaba más que a cualquier otra cosa, más que a su propio hijo. Y cuando Abraham demostró que sí, Dios no solo le devolvió a Isaac, sino que bendijo a Abraham más allá de lo que podía imaginar. A veces, hermanos, Dios nos pide que soltemos algo o a alguien no porque sea malo en sí mismo, sino porque se ha convertido en un ídolo, porque está ocupando el lugar que solo Él debe ocupar en nuestro corazón. Y cuando tenemos la fe y el valor de soltar, de poner a Dios primero, Él nos bendice de maneras que nunca imaginamos posibles. A veces nos devuelve lo que soltamos transformado y purificado. Otras veces nos da algo infinitamente mejor, pero siempre, siempre nos da su paz, su presencia, su amor incondicional. Déjenme ser muy práctico ahora. Si han identificado estas señales en su relación, aquí está lo que les aconsejo hacer. Primero, no tomen decisiones impulsivas basadas solo en las emociones del momento. Esto es demasiado importante para actuar precipitadamente. Segundo, busquen un tiempo de oración profunda, de verdadero silencio ante Dios. Aparten al menos una hora, vayan a una iglesia, póstrense ante el Santísimo Sacramento si es posible y con toda honestidad abran su corazón a Dios. Díganle todo: sus miedos, sus dudas, su amor por esa persona, su confusión. Pídanle claridad, pídanle fortaleza, pídanle que les muestre su voluntad con absoluta certeza. Tercero, hablen con un director espiritual, un sacerdote, un consejero cristiano maduro en quien confíen. No con sus amigos de la misma edad que probablemente están tan confundidos como ustedes en estos temas, sino con alguien que tenga sabiduría, experiencia y una vida de fe sólida. Cuéntenle todo sin omitir los detalles que los avergüenzan o que saben que los ponen en mala luz. Solo la verdad completa puede recibir un consejo completo. Cuarto, hablen con la persona con quien están en relación, con honestidad, con respeto, pero con claridad. Compartan sus inquietudes, sus dudas, las señales que han identificado. Vean cómo reaccionan. Una persona que verdaderamente los ama y es de Dios estará dispuesta a orar con ustedes, a buscar juntos la voluntad de Dios, incluso si eso significa separarse. Y quinto, y esto es crucial, estén dispuestos a obedecer a Dios cueste lo que cueste. No busquen a Dios solo para que les confirme lo que ustedes ya quieren hacer. Búsquenlo con un corazón verdaderamente abierto, dispuestos a seguir su dirección, incluso si es diferente de lo que esperaban o deseaban. La obediencia a Dios nunca nos lleva por mal camino, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil en el momento. Sé que lo que estoy pidiendo no es fácil. Estoy pidiendo un acto de fe heroico, un salto al vacío confiando en que Dios los va a sostener. Y créanme, lo entiendo. Yo también he tenido que soltar cosas en mi vida, he tenido que decir no a deseos legítimos de mi corazón porque Dios me estaba llamando a un camino diferente. Cada vez que he obedecido, cada vez que he puesto a Dios primero, Él ha sido fiel. No siempre de la manera que yo esperaba, no siempre en el tiempo que yo quería, pero siempre, siempre su fidelidad ha superado mis expectativas. Les voy a contar algo personal. Antes de entrar al seminario, conocí a una joven maravillosa. Era hermosa, inteligente, compartía mi fe,
Veníamos de familias similares. Hubiera sido muy fácil enamorarme de ella, casarme, tener una familia, y no había nada malo en eso, era un camino legítimo y bueno, pero en mi corazón sentía un llamado diferente, un fuego que no podía ignorar, una voz que me decía que Dios me quería completamente para Él en el sacerdocio. Tuve que decirle no a esa posibilidad, tuve que soltar ese futuro imaginado. Hubo momentos, especialmente en los primeros años del seminario, donde dudé, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Veía a mis amigos casándose, teniendo hijos, y me preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido ese camino. Pero cada vez que me arrodillaba en oración, cada vez que celebraba la misa, cada vez que confesaba a un penitente o acompañaba a un moribundo, sabía con absoluta certeza que estaba donde Dios me quería. La paz que sentía era inconfundible y ahora, después de más de 30 años de sacerdocio, puedo decirle sin ninguna duda, obedecer a Dios fue la mejor decisión de mi vida. No estoy diciendo que el camino haya sido fácil. He tenido momentos de soledad, de cansancio, de desánimo, pero incluso en los momentos más difíciles nunca he perdido esa paz profunda que viene de saber que estoy cumpliendo mi propósito, que estoy viviendo la vida que Dios diseñó específicamente para mí. Y esa paz, hermanos, vale más que cualquier otra cosa que pudiera haber tenido. Y ahora quiero hablarles de algo que puede sonar contradictorio, pero es profundamente importante. El hecho de que una relación no sea la voluntad de Dios para ustedes no significa que esa persona sea mala o que el tiempo que pasaron juntos fue un desperdicio. A veces Dios permite que ciertas personas entren en nuestra vida por una temporada, no para quedarse, sino para enseñarnos algo, para prepararnos para lo que viene después, o incluso para mostrarnos qué es lo que no queremos en una relación. Cada experiencia, incluso las dolorosas, puede ser redimida por Dios si se la entregamos. El sufrimiento de una ruptura, cuando se ofrece a Dios, puede convertirse en un sacrificio que nos purifica, que nos hace más sabios, más compasivos, más maduros. Nada en la vida de un cristiano es desperdicio si lo ponemos en las manos de Dios. Él es experto en sacar bien del mal, en crear belleza de las cenizas, en resucitar lo que parecía muerto. Piensen en la historia de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue falsamente acusado y encarcelado, pasó años sufriendo injusticias terribles, pero al final todo ese sufrimiento fue parte del plan de Dios para salvarlo a él, a su familia y a toda una nación. Y cuando José se reunió con sus hermanos años después, les dijo algo profundísimo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la promesa que Dios nos hace. Él puede tomar incluso nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros sufrimientos y transformarlos en bendición. Así que si están pasando por la difícil decisión de terminar una relación que reconocen no es de Dios, permítanse sentir el dolor. No lo repriman, no finjan que no importa. Lloren si necesitan llorar. Lamenten la pérdida de los sueños que tenían con esa persona, pero al mismo tiempo confíen en que Dios está escribiendo una historia mejor para ustedes. Una historia que quizás ustedes no pueden ver todavía, pero que Él conoce desde el principio. Una historia donde su felicidad será completa, donde encontrarán el amor que están buscando, ya sea en el matrimonio con la persona correcta, en la vida consagrada o en la plenitud de una vida soltera vivida en gracia y propósito. He visto milagros, hermanos. He visto a personas que pensaban que nunca superarían la pérdida de una relación, encontrar después un amor tan hermoso, tan puro, tan de Dios, que me dicen: Padre, ahora entiendo por qué lo otro no funcionó. Dios me estaba protegiendo, me estaba guardando para esto. He visto a hombres y mujeres que tuvieron el valor de obedecer a Dios y terminar relaciones que los estaban destruyendo, florecer después de maneras increíbles. He visto vocaciones religiosas nacer de corazones rotos que se entregaron completamente a Dios en su dolor. Y quiero que sepan esto también: estar solo por un tiempo o incluso por mucho tiempo no es el peor destino que les puede tocar. El peor destino es estar con la persona equivocada. Es mejor estar solo y en paz que acompañado y en caos. Es mejor esperar en Dios que conformarse con menos de lo que Él tiene preparado para ustedes. La soledad, cuando se vive bien, cuando se llena con la presencia de Dios, con buenas amistades, con servicio a los demás, con crecimiento personal y espiritual, no es una maldición, sino una bendición. Es un tiempo de preparación, de sanación, de transformación. Santa Madre Teresa de Calcuta dijo una vez:
la soledad y el sentimiento de no ser querido es la pobreza más terrible. Pero también nos enseñó que nunca estamos verdaderamente solos si tenemos a Dios. Y a veces necesitamos estar físicamente solos por un tiempo para redescubrir que Dios es suficiente, que su amor es suficiente, que en Él encontramos la plenitud que ninguna relación humana puede darnos completamente. Solo cuando entendemos esto, cuando estamos completos en Dios, estamos verdaderamente preparados para una relación sana con otra persona. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos de ustedes están pensando, pero Padre, ¿y si me equivoco? ¿Y si termino esta relación y resulta que sí era de Dios? ¿Y si me arrepiento después? Es un miedo legítimo y merece una respuesta cuidadosa. Primero, si siguen el proceso que les he descrito, si buscan a Dios en oración profunda, si consultan con consejeros sabios, si prestan atención a las señales que Dios les está dando, las probabilidades de equivocarse son muy pequeñas. Dios no es un Dios de confusión. Él promete darnos sabiduría si se la pedimos con fe. Segundo, incluso si tomaran una decisión que después resulta no haber sido la mejor, Dios puede redimir eso también. Él es el Dios de las segundas oportunidades, de los nuevos comienzos, de los caminos que parecían cerrados, pero que Él abre si es su voluntad. No estamos jugando una partida de ajedrez contra un adversario despiadado, donde un movimiento equivocado significa derrota total. Estamos en las manos de un Padre amoroso que nos guía, nos corrige cuando nos desviamos y siempre nos ofrece una manera de volver al camino correcto. Tercero, y esto es importante, el miedo nunca debe ser la razón para quedarse en una relación. Si lo único que los mantiene con alguien es el miedo a estar solos, el miedo a no encontrar a nadie más, el miedo a equivocarse, entonces ya tienen una señal clara de que algo no está bien. El amor verdadero echa fuera el temor, como nos dice San Juan en su primera carta. Una relación que es verdaderamente de Dios nos da confianza, nos da paz, no nos mantiene atrapados por el miedo. Cuarto, confíen en el proceso. Dios no nos revela todo su plan de una vez porque no podríamos soportar ver el futuro completo. Nos guía paso a paso, día a día, decisión a decisión. Y cada vez que obedecemos en fe, cada vez que damos un paso en la dirección que sentimos que Él nos está indicando, Él nos da luz para el siguiente paso. Es como caminar en la oscuridad con una linterna que solo ilumina unos metros adelante. No podemos ver el destino final, pero podemos ver lo suficiente para dar el siguiente paso con confianza. Y ahora, hermanos, permítanme hablarles del otro lado de esta moneda. ¿Cómo se ve una relación que sí es de Dios? Porque es importante no solo saber de qué huir, sino también hacia qué correr. Una relación que es verdaderamente la voluntad de Dios tiene características distintivas, frutos del Espíritu Santo que son inconfundibles. Les voy a compartir algunas de estas características para que tengan un punto de referencia, un ideal hacia el cual orientarse. Una relación que es de Dios produce crecimiento mutuo. Ambas personas se vuelven mejores versiones de sí mismas. Él saca lo mejor de ella saca lo mejor de él. Se desafían mutuamente a crecer en virtud, en santidad, en generosidad. Se animan en sus talentos, se apoyan en sus debilidades, se complementan, no se necesitan en un sentido enfermizo de codependencia, sino que se eligen libremente desde la plenitud, no desde el vacío. Como dijo Rainer Maria Rilke, el amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y cuando esa dirección es Dios, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Una relación que es de Dios fortalece la fe de ambos. Van juntos a misa, oran juntos, se edifican mutuamente en el camino espiritual. Cuando uno está débil en la fe, el otro lo sostiene. Cuando uno se desanima, el otro lo anima. Se perdonan con la misma misericordia con que Dios los perdona. Se sirven mutuamente con humildad, viendo en el otro la imagen de Cristo. Y su relación no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir mejor a Dios y a los demás. Sueñan juntos con cómo pueden usar su amor para bendecir al mundo, para construir el reino de Dios, para criar hijos en la fe si Dios los llama al matrimonio. Una relación que es de Dios respeta la libertad y la dignidad de cada persona. No hay manipulación, no hay control, no hay intentos de cambiar al otro para que se ajuste a nuestras expectativas egoístas. Hay aceptación amorosa de quien el otro es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y al mismo tiempo hay un deseo mutuo de crecer, de mejorar, no porque el otro lo exija, sino porque el amor verdadero naturalmente nos impulsa a ser mejores. Como San Pablo describe el amor en su carta a los Corintios, es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
Una relación que es de Dios está integrada con el resto de la vida, no aislada de ella. La familia se alegra, los amigos aprueban, la comunidad los apoya. No porque todos sean perfectos o nunca tengan reservas, sino porque en general hay una armonía, un sentido de que esto es correcto, de que estas dos personas están bien juntas. Y ustedes mismos sienten esa integración, no tienen que escoger entre su pareja y su familia, entre su relación y su fe, entre estar con esa persona y cumplir sus responsabilidades. Todo fluye, todo se complementa, todo tiene su lugar. Una relación que es de Dios tiene la paz como fundamento, ya hablamos de esto antes, pero vale la pena repetirlo porque es crucial. Esa paz profunda, inquebrantable, que trasciende las circunstancias, que persiste incluso en medio de desacuerdos o dificultades normales, es una certeza interior que dice, sí, esto es correcto, esta persona es un regalo de Dios para mí y yo soy un regalo de Dios para ella. No es una emoción fluctuante, es un conocimiento profundo, una convicción del alma. Y finalmente, una relación que es de Dios nos prepara para el cielo, no solo para esta vida, nos ayuda a convertirnos en la persona que Dios nos creó para ser eternamente, nos santifica. Y si es un matrimonio, los esposos se convierten en compañeros en el camino hacia la santidad, ayudándose mutuamente a llegar al cielo. Como escribió Dietrich Bonhoeffer, no es tu amor lo que sostiene el matrimonio, sino el matrimonio lo que sostiene tu amor. Cuando el matrimonio está fundado en Dios, en su voluntad, en su bendición, ese fundamento sostiene el amor incluso cuando los sentimientos fluctúan. Este es el ideal, hermanos. Esta es la visión que deben tener en su corazón cuando buscan una relación, cuando disciernen si la persona con quien están es la persona correcta. No se conformen con menos. No se conformen con una relación que solo cumple algunos de estos criterios. No se conformen con una relación que es buena en lo natural pero deficiente en lo espiritual, porque al final del día viviremos eternamente. Y cualquier relación que no nos ayude en esa jornada eterna, por más placentera que sea temporalmente, es inadecuada. Sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, pero padre, eso suena demasiado idealista. Nadie es perfecto, ninguna relación es perfecta. Y tienen razón, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de dirección. No estoy diciendo que tienen que encontrar a alguien que nunca los decepcione, que nunca cometa errores, que siempre sea paciente y amoroso. Todos somos seres humanos caídos, todos tenemos defectos, todos cometemos errores. La pregunta no es si la persona es perfecta, sino si la dirección de la relación es hacia Dios o lejos de Él. Si ambos están comprometidos a crecer en santidad, si ambos están dispuestos a trabajar en sus defectos, si ambos ponen a Dios primero, entonces tienen una base sólida sobre la cual construir. Pero hay una diferencia entre una persona imperfecta que está luchando por crecer y una persona que simplemente no es la correcta para ustedes, o peor aún, una persona que los está alejando de Dios. No confundan paciencia con negación. No confundan esperanza con ilusión. No confundan fe con ingenuidad. Dios nos llama a amar con sabiduría, no con ceguera. Déjenme compartir una historia más, una historia hermosa que ilustra lo que estoy tratando de comunicar. Conocí a una mujer hace unos 10 años que había estado en una relación por 5 años. Su novio era un buen hombre en muchos sentidos, trabajador, inteligente, amable con su familia, pero había algo que la inquietaba constantemente. Él no compartía su fe. Iba a misa con ella ocasionalmente para complacerla, pero era evidente que su corazón no estaba ahí, y ella, siendo una mujer de fe profunda, sentía cada vez más esa desconexión espiritual entre ellos. Vinieron a verme cuando estaban considerando el matrimonio. En nuestras conversaciones prematrimoniales les pregunté a ambos sobre su vida de fe, sobre cómo planeaban criar a sus futuros hijos, sobre cómo manejarían las decisiones importantes desde una perspectiva de fe. Sus respuestas revelaron una brecha profunda. Ella quería un hogar centrado en Cristo. Él pensaba que la religión era algo personal y privado que no necesariamente tenía que ser el centro de la familia. Ella soñaba con orar juntos como pareja. Él pensaba que eso era ir demasiado lejos. Le aconsejé a ella que reconsiderara seriamente el matrimonio. Le expliqué las señales que estábamos viendo, la falta de unidad en lo más fundamental. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido, porque podía ver el amor que ella sentía por él, pero también podía ver el sufrimiento futuro que le esperaba si seguía adelante. Ella escuchó, lloró, oró y finalmente tuvo el valor de terminar el compromiso. Fue
devastador para ambos. Pasó meses llorando, cuestionándose, preguntándose si había cometido un error terrible, pero 2 años después vino a verme de nuevo, esta vez con un hombre diferente. La diferencia era como el día y la noche. Este hombre amaba a Dios con todo su corazón, su fe era auténtica y profunda, y cuando la miraba se notaba que la veía como un regalo de Dios. Cuando hablaban de su futuro juntos, todo giraba en torno a cómo podían servir mejor a Dios como pareja. La paz en el rostro de ella era radiante. Padre, me dijo, ahora entiendo. Ahora sé por qué el otro no era correcto. Dios me estaba guardando para esto. Si me hubiera casado con mi exnovio, habría perdido esto. Y esto es 1000 veces mejor de lo que jamás imaginé. Los casé un año después y ahora 8 años después de eso tienen una familia hermosa, una vida centrada en Cristo y son un testimonio viviente en su comunidad del poder del matrimonio sacramental. Cada vez que los veo, me recuerdan por qué insisto tanto en estas verdades, por qué no puedo suavizar el mensaje para hacerlo más agradable o menos exigente. Porque las decisiones correctas, aunque difíciles en el momento, conducen a una felicidad que es real, profunda y duradera. Y quiero que entiendan algo más. El tiempo que ella pasó sola después de terminar su primer compromiso no fue tiempo perdido. Fue tiempo de sanación, de crecimiento, de aprender a estar completa en Dios antes de unirse a otra persona. Cuando conoció a su futuro esposo, estaba en un lugar muy diferente emocionalmente y espiritualmente de donde había estado antes. Estaba más madura, más segura de quién era en Cristo, más clara en lo que buscaba. Y esa madurez hizo toda la diferencia. Así que si están pasando por una ruptura en este momento, o si están considerando terminar una relación porque han reconocido las señales de que no es de Dios, quiero que sepan que el tiempo de soledad que viene no es una sentencia, es una oportunidad. Es una oportunidad para sanar heridas que quizás ni siquiera sabían que tenían. Es una oportunidad para redescubrir quiénes son fuera de una relación, qué los apasiona, qué talentos tienen, cómo quieren servir a Dios con su vida. Es una oportunidad para construir una relación más profunda con Dios, para aprender a escuchar su voz con mayor claridad, para permitir que Él llene los vacíos en su corazón que han estado tratando de llenar con otra persona. Y mientras están en ese proceso, no se apresuren a llenar el vacío con otra relación. Tantas personas saltan de relación en relación, de fracaso en fracaso, porque no pueden soportar estar solas, porque no han aprendido que tienen que estar completos en Dios primero. Es como tratar de construir una casa sobre un terreno que aún no se ha nivelado. La casa se va a inclinar, se va a agrietar, eventualmente se va a caer. Tómense el tiempo de hacer el trabajo interior, el trabajo de sanación y crecimiento, antes de invitar a otra persona a su vida. Hermanos, déjenme decirles algo con toda la autoridad de alguien que ha caminado con miles de personas a través de estas situaciones. Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Siempre. Incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando parece que estamos renunciando a nuestra única oportunidad de felicidad, Dios está trabajando detrás de escena, preparando algo que va a superar nuestras expectativas. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que soltar el control, tenemos que estar dispuestos a decir como María, hágase en mí según tu palabra, incluso cuando no entendemos completamente qué es lo que Dios está pidiendo. Y quiero hablarles ahora específicamente a aquellos que están en relaciones que son claramente destructivas, abusivas o profundamente dañinas. Sé que algunos de ustedes están en situaciones que van más allá de simplemente no ser la pareja correcta. Están con alguien que los maltrata, física o emocionalmente, alguien que los controla, los aísla, los manipula, los hace sentir que no valen nada. Y sé que han estado convenciéndose a ustedes mismos de que las cosas van a mejorar, de que si solo fueran más pacientes, más amorosos, más comprensivos, la otra persona cambiaría. Escúchenme con mucha atención. Salir de una relación abusiva no es falta de fe, no es falta de amor, no es falta de perdón, es sabiduría, es amor propio santo. Es reconocer que Dios no nos creó para ser maltratados, humillados o destruidos por otra persona sin importar cuánto digamos que la amamos. El amor verdadero nunca daña, nunca destruye, nunca busca controlar o dominar. Si están en una relación así, por favor, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza, con un profesional, con las autoridades si es necesario. Su vida, su salud, su dignidad son demasiado valiosas para sacrificarlas en el altar de un amor que no es amor en absoluto. Y a aquellos que han estado en relaciones así en el pasado, quiero que sepan que no fue su culpa. El abuso nunca es culpa de la víctima, nunca.
No importa qué errores hayan cometido, qué defectos tengan, nada justifica que alguien los maltrate. Dios los ama con un amor perfecto y Él llora cuando sus hijos son heridos. Él quiere sanar esas heridas, restaurar su dignidad, devolverles la capacidad de confiar y amar de nuevo. Pero tienen que dejarle hacer ese trabajo. Tienen que darle acceso a esas partes rotas de su corazón, por doloroso que sea. Ahora, sé que hemos cubierto mucho territorio y algunos de ustedes pueden sentirse abrumados. Así que déjenme resumir lo esencial antes de concluir. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Parte de ese mejor es una relación que nos santifica, que nos hace mejores personas, que nos acerca más a Él. Cuando una relación no cumple ese propósito, Dios nos envía señales. Las 4 señales principales son pérdida de paz interior, necesidad constante de comprometer valores, oposición de personas que nos aman y debilitamiento de nuestra relación con Dios. Si identifican estas señales, no las ignoren. Busquen a Dios en oración, busquen consejo sabio y tengan el valor de obedecer lo que Dios les muestre. El camino de obediencia puede ser doloroso a corto plazo, pero siempre conduce a la verdadera paz y felicidad a largo plazo. Confíen en el amor de Dios por ustedes. Confíen en su plan. Confíen en que Él tiene algo mejor preparado, algo que va a hacer que todo este dolor valga la pena. Y mientras esperan, mientras sanan, mientras crecen, manténganse cerca de Dios. Oren, lean su palabra, reciban los sacramentos, sirvan a otros, cultiven amistades santas, construyan una vida tan plena en Dios que cuando llegue la persona correcta, y llegará si ese es el plan de Dios para ustedes, será una adición hermosa a una vida que ya es completa, no un salvavidas que ustedes necesitan desesperadamente para no ahogarse. Y permítanme concluir con una nota de esperanza absoluta. No importa dónde estén en este momento, no importa qué decisiones hayan tomado en el pasado, no importa cuánto tiempo hayan estado en una relación que no era de Dios, nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios, para pedirle perdón, para pedirle que los guíe. Dios no está esperando castigarlos por sus errores. Está esperando con los brazos abiertos para recibirlos como el padre del hijo pródigo, corriendo hacia ustedes en el momento en que den el primer paso en su dirección. He visto a Dios hacer milagros en las vidas de personas que estaban completamente perdidas. He visto restauración donde parecía imposible. He visto a personas encontrar el amor verdadero a los 40, 50, 60 años, después de décadas de relaciones fallidas. He visto vocaciones florecer en corazones que parecían demasiado heridos para volver a amar. Nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Así que no se rindan, no pierdan la esperanza, no se conformen con menos de lo que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero hablarles de algo que raramente se menciona en estas conversaciones, pero que es absolutamente vital: el papel del perdón en todo este proceso de discernimiento y sanación. Hermanos míos, cuando reconocemos que una relación no era la voluntad de Dios y tomamos la decisión de terminarla, no podemos simplemente cerrar esa puerta y pretender que nunca existió. Necesitamos cerrarla con gracia, con perdón, con la misericordia que Cristo nos ha mostrado. Porque si no perdonamos a esa persona, si guardamos resentimiento, amargura o rencor en nuestro corazón, no estaremos verdaderamente libres. Estaremos encadenados a ese pasado, envenenando nuestro presente y contaminando nuestro futuro. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Nos dijo: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No son palabras suaves, son palabras duras, exigentes, pero están llenas de sabiduría divina, porque Dios sabe que la falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Nos destruye desde adentro, nos roba la alegría, nos mantiene atados al pasado, nos impide avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado. He visto a personas que terminaron relaciones hace años, pero que siguen tan amarradas emocionalmente a sus exparejas como si aún estuvieran juntos, todo porque no han perdonado. Perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. No significa que tienen que volver con esa persona. No significa que tienen que olvidar o que tienen que volver a confiar. Perdonar significa soltar el derecho de venganza, soltar la amargura, soltar la carga de juzgar y condenar.
Significa decir, lo que me hiciste me dolió profundamente, pero yo elijo no permitir que ese dolor continúe envenenando mi vida. Te entrego a Dios y confío en que Él se encargará de ti con su justicia y su misericordia. Yo elijo ser libre. Es una decisión de la voluntad, hermanos, no un sentimiento. Muchas veces tendrán que elegir perdonar día tras día, momento a momento, hasta que finalmente el corazón alcance a la voluntad. Y también necesitan perdonarse a ustedes mismos. Esto es igual de importante, si no más. Muchos de ustedes han cometido errores en esa relación. Quizás fueron infieles, quizás mintieron, quizás hirieron a esa persona, quizás ignoraron las señales de Dios durante demasiado tiempo, quizás comprometieron sus valores de maneras que ahora los avergüenzan. Y ahora cargan con una culpa terrible, con una vergüenza que los paraliza. Escúchenme, si han confesado sus pecados a Dios, si se han arrepentido sinceramente, entonces Dios ya los ha perdonado. Completamente, totalmente. Él ha arrojado sus pecados tan lejos como está el oriente del occidente, como nos dice el Salmo 103. Entonces, ¿quiénes son ustedes para aferrarse a algo que Dios ya ha soltado? La falta de perdón hacia uno mismo es una forma de soberbia disfrazada de humildad. Es como decirle a Dios, sé que tú dices que me has perdonado, pero yo sé mejor, mi pecado es demasiado grande para tu misericordia. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Están poniendo su pecado por encima del poder redentor de la cruz de Cristo. Están diciendo que la sangre de Jesús fue suficiente para los pecados de todo el mundo, pero no para los suyos. Eso no es humildad, hermanos, es incredulidad. Y necesitan arrepentirse de esa incredulidad, tanto como de los pecados originales que cometieron. Dios los ha perdonado. Ahora ustedes necesitan aceptar ese perdón y extenderlo hacia ustedes mismos. Permítanme contarles la historia de Pedro. Este hombre, uno de los más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces en el momento más crítico. Cuando Jesús más lo necesitaba, cuando la lealtad de Pedro más importaba, él se acobardó. Y no fue una negación educada, fue con maldiciones, con vehemencia, diciendo que ni siquiera conocía a Jesús. Imaginen la culpa, la vergüenza que debe haber sentido Pedro después de eso. El gallo cantó, Jesús lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Seguramente pensó que había arruinado todo, que había perdido su oportunidad, que jamás podría ser útil para el reino de Dios después de semejante traición. Pero Jesús, después de su resurrección, buscó específicamente a Pedro, no para condenarlo, no para recordarle su fracaso, sino para restaurarlo. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y 3 veces Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús le dio una comisión, apacienta mis ovejas. ¿Ven lo que hizo Jesús? Le dio a Pedro 3 oportunidades de afirmar su amor, una por cada negación. Lo restauró completamente. Y este mismo Pedro que negó a Cristo se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, en el líder de los apóstoles, en el primer papa. Su fracaso no fue el final de su historia, fue parte del camino hacia su destino. Lo mismo es cierto para ustedes. Sus errores, sus fracasos, sus pecados en esa relación no son el final de su historia, son parte de su viaje. Y si los ponen en las manos de Dios, si aprenden de ellos, si permiten que Dios los use para crecer en humildad y sabiduría, entonces esos mismos errores se convertirán en preparación para las bendiciones futuras. San Pablo nos dice en Romanos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Todas las cosas. Incluso nuestros errores más grandes. Incluso nuestras temporadas más oscuras. Dios es experto en escribir derechos en líneas torcidas. Ahora bien, mientras caminan este sendero de perdón y sanación, quiero advertirles sobre algo. No se apresuren a entrar en otra relación. Sé que la soledad duele. Sé que hay un vacío que quieren llenar. Sé que ven a sus amigos casándose, teniendo hijos y sienten la presión del tiempo, especialmente si ya tienen 30, 40 años o más. Pero créanme cuando les digo que es mucho mejor esperar en Dios que apresurarse hacia el error siguiente. Como dice el Salmo 37, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. La espera no es pasividad, es preparación activa. Es como un agricultor que prepara la tierra antes de sembrar, sabiendo que la cosecha será mucho mejor si la tierra está bien preparada. Durante este tiempo de espera de soledad santa, Dios quiere hacer una obra profunda en ustedes. Quiere sanar heridas que quizás vienen desde la infancia,
Quiere corregir patrones de pensamiento y comportamiento que los han llevado a elegir mal en el pasado. Quiere enseñarles quiénes son realmente fuera de una relación, cuál es su identidad en Cristo, no en otra persona. Quiere fortalecer su carácter, desarrollar su madurez emocional y espiritual, prepararlos para ser la pareja que alguien más necesitará algún día. Este tiempo no es desperdicio, hermanos, es inversión. Es como el tiempo que David pasó en el desierto antes de convertirse en rey, o los años que José pasó en prisión antes de gobernar Egipto, o los 40 años que Moisés pasó en el desierto antes de liberar a su pueblo. Todos los grandes siervos de Dios pasaron por temporadas de preparación, frecuentemente en soledad, frecuentemente en lugares que no eligieron. Y durante esas temporadas, aunque fueron difíciles, Dios estaba forjando en ellos el carácter y la fe que necesitarían para su destino. Ustedes están en su propia temporada de preparación ahora. No la desperdicien tratando de escapar de ella lo más rápido posible. Abrácenla. Aprendan todo lo que Dios quiere enseñarles durante este tiempo. Permitan que Él los refine como el oro en el fuego. Porque cuando finalmente llegue la persona correcta o cuando Dios les revele que su plan para ustedes es la soltería consagrada o la vida religiosa, estarán preparados, estarán completos, estarán listos. Y quiero hablarles ahora sobre otro aspecto crucial, la importancia de la comunidad durante este proceso. Hermanos, no fueron creados para caminar solos por la vida. Dios nos diseñó para la comunidad, para la familia, para las amistades profundas y significativas. Una de las tácticas favoritas del enemigo es aislarnos, hacernos creer que nadie entiende, que estamos solos en nuestro dolor, que tenemos que resolver todo por nuestra cuenta. Y cuando caemos en ese aislamiento, nos volvemos vulnerables a toda clase de tentaciones, engaños y desánimos. Por eso es vital que durante este tiempo de transición y sanación se rodeen de una comunidad de fe sólida. Busquen una comunidad cristiana auténtica donde puedan ser conocidos, amados y desafiados. No una comunidad superficial donde todos fingen que todo está bien, sino una donde puedan ser honestos sobre sus luchas, donde puedan llorar con los que lloran y reír con los que ríen, donde puedan recibir consejo sabio y apoyo práctico. El libro de Eclesiastés nos dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Necesitan personas que los levanten cuando caigan, que los animen cuando estén desanimados, que los confronten amorosamente cuando estén desviándose del camino. También necesitan modelos a seguir, mentores que hayan caminado antes que ustedes por senderos similares. Busquen parejas cristianas maduras que tengan matrimonios sólidos y piadosos. Observen cómo interactúan, cómo resuelven conflictos, cómo mantienen a Cristo en el centro de su relación. Aprendan de su sabiduría. Muchos de los errores que cometen las personas en sus relaciones podrían evitarse si simplemente escucharan el consejo de quienes ya han recorrido ese camino. Proverbios nos dice repetidamente que el sabio busca consejo, mientras que el necio confía solo en su propio entendimiento. No sean necios, hermanos. Sean lo suficientemente humildes para aprender de otros. Y hablando de humildad, déjenme decirles algo que puede ser difícil de escuchar, pero que necesitan oír. Parte de prepararse para una relación futura o para cualquier llamado que Dios tenga para ustedes es trabajar en sus propios defectos de carácter. Es muy fácil enfocarse en todo lo que la otra persona hizo mal en la relación pasada, en cómo nos hirieron, cómo nos decepcionaron, cómo no estuvieron a la altura. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué papel jugamos en el fracaso de esa relación? ¿Qué patrones destructivos traemos nosotros a las relaciones? ¿Qué necesitamos cambiar en nosotros mismos antes de estar listos para una relación sana? Quizás tienen problemas de ira que necesitan aprender a controlar. Quizás son demasiado controladores o demasiado pasivos. Quizás tienen celos enfermizos o una inseguridad profunda que los hace ser demandantes y sofocantes. Quizás tienen problemas sin resolver con sus padres que están proyectando en sus parejas. Quizás tienen adicciones a la pornografía, al alcohol, al trabajo, a las compras, que están saboteando sus relaciones. Quizás son emocionalmente inmaduros, incapaces de comunicarse efectivamente o de manejar conflictos de manera constructiva. Sea lo que sea, ahora es el momento de trabajar en ello. No lo barran bajo la alfombra. No lo minimicen diciendo, así soy yo, la otra persona tiene que aceptarme como soy. Sí, Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos como somos. Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Y esa transformación requiere nuestra cooperación activa.
Requiere que reconozcamos nuestros defectos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que busquemos ayuda donde la necesitemos, ya sea consejería, terapia cristiana, grupos de apoyo, dirección espiritual. Requiere humildad para admitir que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo todos solos, que necesitamos la gracia de Dios y frecuentemente también la ayuda de otros para crecer y cambiar. San Pablo describe este proceso de transformación en su carta a los Efesios cuando dice: despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un proceso de despojarse y vestirse, de morir al viejo yo y permitir que Cristo forme un nuevo yo en nosotros. Y hermanos, no hay mejor momento para este proceso que ahora, cuando están solos, cuando tienen la oportunidad de enfocarse completamente en su crecimiento personal y espiritual, sin las distracciones y complicaciones de una relación romántica. Déjenme ser muy específico sobre algunas áreas en las que muchas personas necesitan trabajar. Primero, la comunicación. Tantas relaciones fracasan no porque las personas no se amen, sino porque no saben comunicarse efectivamente. No saben expresar sus necesidades, sus sentimientos, sus preocupaciones de manera clara y respetuosa. Recurren a la manipulación, al silencio pasivo-agresivo, a las explosiones emocionales, a las suposiciones en lugar de las conversaciones honestas. Aprendan ahora las habilidades de comunicación saludable, lean libros sobre el tema, tomen cursos, practiquen en sus otras relaciones, con familiares y amigos, expresándose con honestidad pero con amor, escuchando con empatía, validando los sentimientos de otros incluso cuando no están de acuerdo. Segundo, las finanzas. No puedo decirles cuántas relaciones y matrimonios he visto destruirse por problemas de dinero, no porque no hubiera suficiente dinero, sino porque había desacuerdo fundamental sobre cómo manejarlo, porque uno era ahorrador y el otro gastador, porque había deudas ocultas, porque había una incapacidad de vivir dentro de los medios disponibles. Ahora, mientras están solos, es el momento perfecto para poner orden en sus finanzas, paguen sus deudas, aprendan a presupuestar, desarrollen hábitos financieros saludables, aprendan a ser generosos pero también prudentes, porque cuando llegue el momento de una relación seria, la compatibilidad financiera y la madurez en este área serán cruciales. Tercero, la pureza sexual. Hermanos, vivimos en una cultura que ha hecho de la sexualidad un ídolo, que ha divorciado completamente el sexo de su contexto apropiado que es el matrimonio, que ha normalizado la pornografía, la promiscuidad, la convivencia antes del matrimonio. Y muchos cristianos, incluso aquellos que van a misa fielmente, han sido influenciados por esta cultura hasta el punto de comprometer seriamente su pureza. Si este es su caso, ahora es el tiempo de arrepentirse, de buscar perdón, de empezar de nuevo. Porque una relación que está construida sobre la impureza sexual desde el principio tiene grietas en sus cimientos que eventualmente causarán su colapso. La enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad no es arbitraria ni anticuada, hermanos. Es profundamente sabia. El sexo fue diseñado por Dios como un lenguaje de amor total entre esposo y esposa, un don mutuo completo de uno al otro en el contexto del compromiso matrimonial permanente. Cuando sacamos el sexo de ese contexto, cuando lo convertimos en simple placer recreativo o en una manera de sentirse amado temporalmente, lo degradamos y nos degradamos a nosotros mismos. Y construimos relaciones sobre arena, sobre sentimientos y hormonas en lugar de sobre el compromiso verdadero y el amor sacrificial que el matrimonio requiere. Si han estado viviendo en impureza sexual, les pido con todo el amor de un padre, deténganse, confiesen ese pecado. Busquen el sacramento de la reconciliación. Comprometan su vida a la castidad de ahora en adelante hasta el matrimonio. Sí, será difícil, especialmente en una cultura que se burla de la castidad. Sí, requerirá sacrificio, autocontrol, a veces hasta dolor, pero les prometo que vale la pena. Porque cuando finalmente se casen, si ese es el plan de Dios para ustedes, y puedan entregarse el uno al otro sin bagaje sexual del pasado, sin comparaciones, sin culpas, sin enfermedades, sin complicaciones, sin hijos de relaciones anteriores, experimentarán una libertad y una alegría en su intimidad matrimonial que aquellos que tomaron el camino fácil nunca conocerán. Y finalmente, hermanos míos, quiero hablarles sobre la esperanza.
A través de todo este mensaje hemos hablado de señales difíciles de reconocer, de decisiones dolorosas de tomar, de procesos largos de sanación. Y sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo desánimo, pensando que el amor verdadero es imposible, que nunca encontrarán a la persona correcta, que es demasiado tarde para ustedes, que han cometido demasiados errores. Pero quiero terminar estas palabras adicionales con un mensaje de esperanza pura y cristalina. Dios es el Dios de la esperanza. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No importa cuán oscura parezca su situación ahora, no importa cuántos errores hayan cometido, no importa cuántos años hayan perdido en relaciones equivocadas, Dios puede redimir todo eso. Él es especialista en hacer de las tragedias triunfos, de los fracasos trampolines hacia el éxito, de las pruebas testimonios poderosos. Su historia no ha terminado. De hecho, algunos de los capítulos más hermosos de su vida aún no se han escrito. He conocido a personas que encontraron el amor de su vida a los 50 años después de décadas de soledad o de matrimonios fracasados. He conocido a personas que pensaban que nunca podrían volver a confiar o amar después de traiciones devastadoras, que Dios sanó tan completamente que ahora tienen matrimonios que son testimonio de su poder redentor. He conocido a personas que descubrieron vocaciones religiosas en sus 40 después de años buscando el amor en los lugares equivocados y ahora están más felices y realizadas de lo que jamás imaginaron posible. He conocido a personas que abrazaron la soltería como un regalo de Dios y encontraron una plenitud y un propósito que muchos casados les envidian. Las posibilidades con Dios son infinitas, así que no pierdan la esperanza. No se rindan, no se amarguen, no cierren su corazón. Mantengan su corazón blando ante Dios, confiando en que Él está obrando, incluso cuando no pueden ver los resultados todavía. Como nos recuerda Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene planes buenos para ustedes, planes que les traerán verdadera paz, verdadera alegría, verdadera plenitud. Confíen en Él, obedézcanle. Síganle. Observen cómo Él hace maravillas en su vida, más allá de lo que pueden pedir o imaginar. Mis queridos hermanos, hijos amados en Cristo, llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, pero este no es realmente un final, sino un comienzo. Un comienzo de una nueva forma de ver sus relaciones, una nueva claridad sobre la voluntad de Dios para sus vidas, una nueva esperanza de que lo mejor aún está por venir. Quiero pedirles que no dejen que estas palabras se queden solo en sus oídos. Llévenlas a su corazón. Mediten en ellas, oren con ellas y lo más importante, actúen sobre ellas. Mis queridos hermanos, hijos amados en Cristo, llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, pero este no es realmente un final, sino un comienzo. Un comienzo de una nueva forma de ver sus relaciones, una nueva claridad sobre la voluntad de Dios para sus vidas, una nueva esperanza de que lo mejor aún está por venir. Quiero pedirles que no dejen que estas palabras se queden solo en sus oídos. Llévenlas a su corazón. Mediten en ellas, oren con ellas y lo más importante, actúen sobre ellas. Si el Espíritu Santo les ha hablado durante este tiempo, si han reconocido su voz mostrándoles algo sobre su relación actual, no lo ignoren. El tiempo de Dios es ahora, no mañana, no cuando se sientan más fuertes, no cuando sea más conveniente, ahora. Porque cada día que pasamos fuera de la voluntad de Dios es un día que nos robamos a nosotros mismos la plenitud que Él quiere darnos. Así que hagan esa oración, tengan esa conversación, tomen esa decisión que saben que necesitan tomar y mientras lo hacen, sepan que no están solos. Tienen a Dios con ustedes, caminando a su lado, sosteniéndolos cuando sienten que van a caer. Tienen a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, intercediendo por ustedes, cubriéndolos con su manto maternal. Tienen a todos los santos, esa gran nube de testigos, que han pasado por pruebas similares y han llegado victoriosamente al otro lado. Y me tienen a mí y a miles de sacerdotes como yo alrededor del mundo orando por ustedes, disponibles para acompañarlos en este camino. Quiero pedirles un favor. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si les ha dado claridad o esperanza, no se lo guarden solo para ustedes. Compartan este video con alguien que lo necesite. Todos conocemos a alguien que está luchando con una relación difícil, que está confundido, que necesita escuchar estas verdades. Sean instrumentos de Dios para llevar su luz a otros.
Y suscríbanse a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan su fe y los ayuden a navegar la vida con la sabiduría de Dios. Recuerden siempre esto: ustedes son amados infinitamente por un Dios que dio su propia vida por ustedes. No son un accidente, no son un error, no son demasiado rotos para ser restaurados. Son hijos e hijas del Rey del Universo, creados con dignidad infinita, llamados a un propósito eterno. No se conformen con nada menos que el plan perfecto que Dios tiene para sus vidas. Tienen demasiado valor, demasiado potencial, demasiado futuro para desperdiciarlo en relaciones que los disminuyen en lugar de engrandecerlos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero orar con ustedes y por ustedes. Inclinen su cabeza conmigo donde quiera que estén. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que ha escuchado estas palabras hoy. Tú conoces cada corazón, cada situación, cada lágrima que se ha derramado. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en este momento. Dale claridad al confundido, fortaleza al débil, valor al temeroso, paz al angustiado, esperanza al desesperado. Sana los corazones rotos, restaura la dignidad perdida, renueva la fe debilitada. Ayúdalos a escuchar tu voz por encima de todas las otras voces. Ayúdalos a confiar en ti incluso cuando el camino parezca oscuro. Y prepáralos para todo lo bueno que tienes guardado para ellos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vayan en paz, queridos hermanos. Vivan en la libertad de los hijos de Dios. Y recuerden siempre, están amados, son valiosos y lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga, los guarde y los llene de su amor inagotable. Hasta la próxima vez que nos encontremos, les llevo en mi corazón y en mis oraciones. Dios les bendiga abundantemente.
Supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Entre mundo y oscuridad, tu amor es mi santuario de claridad. Contigo he aprendido a volar. Nuestro amor sagrado es inmortal. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. Cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. En esta vida